Qué bendición tenerte acá en inicio de serie. Como ya viste en pantalla, hoy iniciamos una nueva serie que tiene como título Mesías, donde vamos a estar hablando acerca de nuestro Mesías, ¿sí? Vamos a estar hablando acerca de las características de este Mesías, de cómo reconocerlo y qué podemos aprender de él. Siento que hablar de la persona de Jesús siempre es un desafío. Te lo digo como pastor y teólogo. Es más fácil hablar de la fe, del amor, de muchos otros temas. El tema de Jesús es un desafío porque entender la persona de Cristo conlleva mucho de nosotros. Entonces espero que esta próxima temporada sea de mucha bendición, esta serie, que Dios te hable, que te parezcas más a Jesús cada domingo y avancemos juntos hacia este carácter. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, como ya viste en pantalla también, la sesión de hoy, sesión de apertura, sesión número 1, tiene como título Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Y quise abrir la serie con este título porque la pregunta si Jesús es el Mesías o no ha sido la pregunta más relevante de los últimos 2 milenios. Ha sido la pregunta más recurrente porque a Jesús muchas culturas lo ven como un buen profeta, lo ven como un maestro, lo ven como alguien que dio un gran ejemplo de vida. Pero reconocer a Jesús como el Mesías, esa es otra historia. De hecho, cuando tú y yo proclamamos el nombre de Jesucristo, Jesucristo es la composición de 2 nombres, Jesús y Cristo. Es Jesús el Mesías, eso es lo que estamos diciendo, Jesús el ungido. Cuando llamamos solo a Jesús Cristo, por ejemplo, estamos hablando de que Él es el ungido, Él es el Mesías. Y cuando unimos las dos expresiones, estamos afirmando esto mismo: Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Y quiero enseñar estas verdades principalmente porque la primera vez que vino Jesús, el mundo no lo reconoció. La primera vez que vino Jesús, creo que lo esperaban de una forma muy apegada al ego y muy apegado al poder, a los privilegios y a la posición que el mundo exige de un líder o de un rey. Y este rey vino de una forma tan distinta que las personas no lo reconocieron. Y considero, familia, que en la segunda venida del Mesías va a pasar algo similar. Porque antes de que el Mesías verdadero regrese, se tiene que manifestar el falso Mesías. Se tiene que manifestar aquel falso profeta, aquella persona llena del espíritu del anticristo. Por eso necesitamos estar tan seguros quién es el Mesías, cómo actúa el Mesías y cómo reconocerlo cuando Él vuelva. Esta duda estuvo tan presente en la temporada de Jesús en el primer siglo que aún Juan el Bautista le mandó preguntar a Jesús: hey Jesús, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? En la temporada de Jesús había muchas personas que se autoproclamaban el Mesías, que se autoproclamaban el Cristo. Y entonces Juan el Bautista, aún viendo, cuando Jesús fue bautizado, viendo que el cielo se abre y se escucha la voz de Dios y que baja el Espíritu Santo como una paloma, aún viendo todo esto, había dudas en Juan el Bautista y le manda preguntar. Y Jesús le contesta, no de manera rotunda, pero le dice: bueno, los ciegos ven y los sordos oyen, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y prácticamente lo que le estaba diciendo es: sí soy Juan, sí soy yo. O sea, no sé qué más necesitas ver. Pero lo mismo le pasaba a los discípulos. Los discípulos tenían también estas dudas. Por eso Jesús en un momento les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empieza, ¿no? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro de la ley. Y había mucha especulación acerca de quién era Jesús. Y después Jesús les dice: pero quiero saber quién piensan ustedes que soy.
Y ahí Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Jesús le dice: exacto, Pedro, me vas a negar, pero en esta le atiné. Pero en esta lo hiciste bien. Le dice: exactamente, eso no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Pero si te fijas, aún en la temporada de Jesús, la gente especulaba acerca de él: si era, si no era, si parecía, si no parecía, si cumplía las profecías, si tantas cosas estaban presentes en la vida de Jesús. Pero sus discípulos vieron algo más que profecías cumplidas, ¿ok? Los discípulos vieron algo que distinguía a Jesús, que solamente profecías cumplidas. Yo creo que observaron su carácter, su corazón, observaron el cielo en él. Yo creo que eso es muy distintivo en la persona del Mesías. Y vuelvo a la misma visión acerca de la serie. Quiero que tú y yo estemos listos para que el día que a nosotros nos pregunten: ¿quién dicen ustedes que soy?, nosotros podamos contestar: Cristo Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías, sin tener ninguna duda. Ahora, me quiero tomar la primer parte de esta sesión para darte algunas profecías acerca de el Mesías. O sea, profecías bíblicas acerca de cómo iban a ser el Mesías, dónde iban a ser el Mesías, y algunas situaciones que nos van a ayudar todavía a corroborar lo que ya sabemos o lo que ya declaramos, que es que Jesús es el Mesías. Si te leo, la primera profecía aparece en Miqueas 5:2, que aunque Jesús cumplió más de 300 profecías, hoy solo vamos a revisar 3, gracias a Dios, ¿verdad? Imagínate revisar 300 profecías hoy. Pero dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Fíjate, Miqueas fue escrito 750 años antes de Cristo. Es demasiado, o sea, ni México tiene tanta historia, o sea, la República Mexicana ni siquiera tiene tantos años de historia. 750 años antes, el profeta Miqueas ya estaba diciendo: en Belén, ese pueblito, porque era una aldea, Belén era un pueblito, en ese pueblito van a ser el Mesías, ese Mesías cuyos orígenes son desde la eternidad. Y mira, y te quiero dar algunas pruebas que para mí nos dan luz a entender de que el que Jesús haya nacido en Belén fue profético, mas no humano. ¿Ok? Porque aunque José y María conocían la profecía, no fue planeado o premeditado que ellos dijeran: ay, tiene que nacer en Belén porque Miqueas dice que tiene que nacer, entonces hay que ir a Belén. ¿Ok? Te voy a dar algunas pruebas que cuando se trata de profecía, sí o sí es Dios quien la cumple. Número 1, creo que esto es contundente, es que obviamente José y María no fueron a Belén arbitrariamente, porque primero, cuando llegaron a Belén, no tuvieron dónde quedarse. ¿Sí me explico? Si tú planeas un viaje, o sea, y más si planeas que tu bebé va a nacer en otro lugar, ¿sí?, en otro país o en otro estado, pues no vas a la nada. Si ahí te das cuenta que José y María no planean que Jesús naciera en Belén arbitrariamente, como para decir: bueno, se tiene que cumplir la profecía. No, llegaron y no tuvieron dónde quedarse. Y luego otra prueba, considero que qué locura viajar en las últimas semanas de embarazo, oigan. A ver, las chicas que han estado embarazadas, las familias o sea, las parejas que han estado embarazados, qué locura que le falten 2-3 semanas, que sabes que son las semanas donde el bebé puede nacer, y montas a tu esposa en un burrito para ir a otro estado. ¿Sí me explico? Dicen por ahí que el viaje fue el que aflojó a Jesús ahí. Sí, ¿verdad? Ni siquiera fue una instrucción judía esta situación, fue algo de Roma. Roma dijo que deberían de hacer un censo, y entonces José y María tuvieron que viajar, escucha, de emergencia. Lo más probable es que ni José ni María sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén.
¿Sí me explico? Hubiera nacido en Galilea, hubiera nacido en Nazaret, donde vivían José y María. Entonces, desde ahí notas que cuando Dios dice algo acerca de alguien, no son circunstancias humanas las que provocan que eso se cumpla, es algo divino. O sea, Dios sabía anticipadamente que al César se le iba a ocurrir hacer un censo cuando Jesús iba a nacer. ¿Te das cuenta? Él sabía que José y María no vivían en Belén, pero sabía que César, el rey de Roma, iba a decir: quiero hacer un censo. Y justo en la semana donde María iba a nacer. Entonces, creo que aquí vemos una de las profecías más contundentes. 750 años antes, ¿quién profetiza eso? Oigan, ¿sí me explico? Otra, dice así Isaías 7:14. Que también Isaías es escrito todavía más atrás que Miqueas, que son 770 años antes de Cristo. Dice así: por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esta es la otra señal, en Belén y a través de una virgen. Pero ¿qué probabilidad hay de encontrar a una virgen embarazada? Pues es como, vamos a revisarlas a todas. Pues no, ¿verdad? O sea, es complicado que una profecía tan específica haya sido una casualidad, que una profecía tan rotunda haya sido una casualidad. Ahora, imagínate ahora calcular el tiempo del nacimiento solo con el lugar y con quién lo iba a tener. Qué difícil. ¿Cómo puedes calcular el tiempo del nacimiento? Van a ser en Belén y lo va a tener una virgen y ya. ¿Cómo calculas en qué momento va a nacer el Mesías? Ahora, esto también es bíblico. Así como Dios ya había dicho dónde, así como Dios ya había dicho quién lo iba a tener, Dios también había revelado, escucha esto, cuándo iba a nacer el Mesías. Porque curioso es que los sabios de Oriente, los tres, que no son Melchor, Gaspar y Baltasar, que no venían en un burro, un caballo y una jirafa, no era una jirafa, un caballo, un burro y un elefante, un camello, un caballo y un elefante, un negrito, un chino y un güerito, no eran así, no fueron así. Fueron sabios de Oriente, ¿ok? Sabios de Oriente. Y mira, y se cree que eran tres porque llevaron 3 regalos, pero pudieron haber sido más o pudieron haber sido 2. ¿Ok? Entonces los sabios de Oriente sabían dónde iban a ser, sabían quién lo iba a tener, y escucha esto, y sabían cuándo. Entonces, ¿dónde en la Biblia dice cuándo? O sea, ¿cómo los sabios de Oriente sabían cuándo y el pueblo de Israel andaba como distraído? Y el pueblo de Israel andaba como perdido. Los pastores no sabían qué había pasado en Belén. El rey Herodes no sabía que el rey había nacido ya. La gente no lo reconoció. Entonces, los sabios de Oriente sabían algo que el pueblo ignoraba. ¡Wow! Entonces, hay un profeta en la Biblia que, así como Miqueas e Isaías, también hablan del nacimiento del Mesías. Pero este profeta dice cuándo. Te lo voy a leer, son algunos versos, así que te pido que sigas la lectura conmigo con mucha atención, porque esta parte profética suele ser como no tan emotiva, ¿verdad? Aprendemos mucho de la profecía, pero no suele ser tan, ¿sí? Entonces es informativa, ¿sale? Dice así Daniel 9, del 24 al 27: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y aquí viene: y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta quién? Hasta el Mesías príncipe. Mira, Jesús, Daniel le llama el Mesías príncipe porque, aunque Miqueas ya había dicho que se iba a llamar Emanuel, el nombre de Jesús no fue Emanuel, sino es su identidad. Recuerda cuando hablamos del nombre de Dios o el nombre de Jesús, en el nombre de, estamos también refiriéndonos a la identidad de. La identidad de Jesús, ¿cuál es? Es Dios
con nosotros. Ahora, Daniel le llama Mesías príncipe porque estaba hablando de las funciones de este Mesías, que conlleva tres que en el Antiguo Testamento las vemos separadas. Jesús es el profeta del cielo, ¿sí? Jesús es el sumo sacerdote y Jesús es el rey de reyes, que eran los tres ungidos del Antiguo Testamento. Las tres personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Ahora, estas tres identidades vienen y resultan sumadas en el Mesías. Nuestro Mesías es el profeta, el más grande de todos. Nuestro Mesías es el sumo sacerdote y nuestro Mesías es el rey de reyes. Entonces es el ungido, por eso dice el santo de los santos. Ahora, Daniel le llama el Mesías príncipe porque estaba incluyendo estas tres: profeta, sacerdote y rey, ¿ok? Y dice: habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, lee esto con atención, dice: se quitará la vida al Mesías. O sea, Daniel no solamente te estaba diciendo cuándo iba a nacer, te estaba diciendo cuándo iba a morir. Esto es impresionante, ¿sí? No solo te estaba diciendo van a nacer a los tantos años, sino te está diciendo que se va a cumplir una temporada donde el Mesías iba a morir. Y termino la lectura, dice: sin que parezca haber logrado nada, Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto como una inundación, y hasta el fin seguirán las guerras y las destrucciones que han sido determinadas. Durante una semana más él hará un pacto con mucha gente, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Bueno, hay situaciones ahí que si quieres saber más, ven al taller del reloj de Dios, que va a ser en mayo. Entonces ahí nos vemos, el reloj de Dios en mayo. No voy a explicar mucho hoy acerca de la destrucción repentina y el sacrilegio y todas esas cosas, todavía no. Quiero centrarme en el Mesías, ¿ok? Aquí Daniel codifica el tiempo. En la Biblia, familia, la Biblia está codificada. La Biblia tiene partes que son literales, tiene partes donde nosotros debemos saber que amar al prójimo es literal. Esto no es de interpretación. A ver, ¿qué prójimo? Hay prójimos que no son prójimos. ¿A qué prójimo te refieres, Señor? ¿Verdad? No. Hay cosas en la Biblia que no están a interpretación humana, que son mandamientos. No robarás. A ver, Señor, ¿sí o no? ¿Cuándo? No robarás. No asesinarás. Es lo mismo, ¿ok? Ahora, creo que aquí es importante entender el código del tiempo de la Biblia, ¿ok? Y me voy a tomar unos minutos rápido así para plantearte la situación. La Biblia dice que un año para Dios, que 1000 años para nosotros es un día para Dios. Así dice que un día para Dios son 1000 años de nosotros. Igual en la temporada de la creación, que fueron 7 días de la creación, ¿estás acá conmigo? Pues muchos teólogos concuerdan en que no fueron 7 días como los de nosotros, pues, sino que fueron 7 lapsos de tiempo, ¿ok? Que fueron 7 temporadas exactamente iguales, o 7 temporadas así, porque igual cuando la Biblia dice: y fue la mañana y la tarde del primer día, la mañana y la tarde del segundo día, el sol y la luna ni siquiera estaban ahí como para marcar la mañana y la tarde, fueron creadas después. ¿Estás acá conmigo? Entonces, muchas ocasiones en la Escritura esto está codificado. De hecho, un año para Dios son, fíjate, ¿cuánto te dije que era un día? 1000 años. Y un año para Dios son 50 años humanos. Así dice la Biblia, el año del jubileo, el año del Señor, este año que Jesús vino y nos dijo cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar el año agradable del Señor. Ese año agradable es cada 50 años, ¿ok? Ahora, ¿cuánto dura una semana según el tiempo de Dios? 7 años, no 7 días, ¿ok? Cuando Dios dice una semana, te está diciendo ¿cuánto?
7 años. Entonces, si tú sacas la cuenta, según lo que Daniel nos estaba diciendo, Daniel estaba diciendo que iban a durar 49 años en reconstruir Jerusalén, y después iban a pasar 434 años para que Jesús muriera. ¿Estás acá conmigo? Y literalmente se dio la orden de reconstruir Jerusalén. Pasaron 50 años y después, muchos de ustedes saben que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Pero te dije que ¿cuántos años tenían que pasar? 430 ¿cuántos? 34. ¿Cuántos años vivió Jesús antes de ser crucificado? Justamente fue en esa temporada, ¿ok? Justamente fue en esa misma edad en donde Jesús fue. 400 años de silencio, y luego tenemos los 34 años posteriores. Y aquí es donde aparece la virtud de entender cuándo el Mesías iba a nacer. Y está claro en la Escritura. Tan claro, escucha acá, esto es lo más hermoso de todo. Tan claro estaban los tiempos que los sabios de Oriente llegaron a Judea en el momento correcto. ¿Sí? Llegaron a Judea en el momento correcto. Ahora, lo siguiente que te voy a decir, yo le llamo teología fantástica. ¿Sí me has escuchado decir eso? Donde vemos los eventos de la Biblia con mucha imaginación, sin ser heregéticos, ¿ok? Sí, porque luego, hoy lo que enseñan en esa iglesia, no. Esto no es determinante para salvación, pero me he tomado el tiempo en los últimos años de investigar por qué los sabios de Oriente sabían dónde, sabían cómo y sabían cuándo. Y pues cuando uno hace las preguntas correctas e indaga, pues encuentra respuestas. Y encontré algo, familia, que me pareció una perla para esta interpretación, y es lo siguiente. Hay ciertos escritores y ciertas inspiraciones y líneas históricas que argumentan que los sabios de Oriente muy probablemente fueron discípulos del profeta Daniel. Dice que venían de Oriente. Daniel no vivía en Israel, Daniel vivía en Babilonia. Número 1. Número 2, eran astrólogos. ¿Y qué era Daniel? Lo mismo. Estudiaban, no eran magos. De hecho, la palabra mago ahí es una pésima interpretación. Eran astrólogos sabios, eran científicos que veían las estrellas. Ahora, ¿por qué ellos se dedicaban a ver las estrellas? Porque sabían que la simbología del Hijo del Hombre tenía que ver con los astros. Fíjate, tenía que ver con las estrellas, o sea, los símbolos que el Hijo del Hombre iba a usar. Ahora, hay algo todavía más interesante que esto, y es que el profeta Daniel pudo haber sido el que financiara a los sabios, y no solamente a los sabios en su expedición, sino que los tesoros que los sabios llevaron al Mesías realmente eran los tesoros que Daniel había hecho mientras trabajó con Nabucodonosor, con Belsasar y con Artajerjes, que eran los reyes de Babilonia y los medopersas. Entonces la Biblia dice que Daniel prosperó mucho bajo el reinado de estos reyes, Nabucodonosor, Darío y... ¿qué dije ahorita? Bueno, ese mero. Entonces Daniel prospera tanto y entiende la profecía y entiende cuándo iban a ser el Mesías, que todos sus tesoros los guardó para financiar a sus discípulos, que la información pasara de generación, porque son 400 años de generación en generación, hasta que los discípulos de la época donde el Mesías iba a nacer tuvieran los regalos para llevárselos al Mesías, y para, escucha esto, asegurar que la vida del Mesías y ese bebé tuviera todo lo necesario para sobrevivir y cumplir su plan. Wow, obviamente esto a mí me llena de gozo, pues ahora entiendo por qué Dios le dice a Daniel: Daniel, eres muy precioso para mí. Eres muy preciado para mí, eres amado, Daniel. Y un ángel, imagínate que Dios mande un ángel a decirte eso, qué bello. Y era porque Daniel no solo entendió la profecía, escucha esto, hizo algo.
Eso era la gran diferencia. Entendió los tiempos, Dios le revela los tiempos. Y yo siempre he creído eso, familia. Dios le revela verdades a la gente obediente. ¿Para qué Dios quiere que te revele cosas? Ay, Dios, revélame el fui, ¿para qué? Revélame el fui, ¿para qué? Dios se lo revela a Daniel porque Dios sabía que Daniel iba a ser obediente, diligente, que iba a usar todos sus recursos y todos sus tesoros, no para él. Imagínate financiar una dinastía de sabios por 400 años para que cuando llegara el Mesías tuviera todo lo necesario. Ahora, aparte, Daniel sabía proféticamente que el rey Mesías, el príncipe Mesías, iba a nacer en un contexto muy difícil. Él mismo lo acaba de decir, que un rey iba a venir a destruir la ciudad, que al Mesías lo iban a matar. Entonces Daniel dice, yo necesito hacer algo para que el Mesías tenga todo para sobrevivir. Ahora, viéndolo desde esta perspectiva, yo te decía, es teología fantástica, extra bíblica. Imagínate si Daniel no hubiera hecho eso, tal vez José y María no hubieran tenido el dinero para irse a vivir a Egipto. Cuando Herodes mandó matar a todos los niños de Judea, imagínate, ellos tuvieron el recurso y dijeron, nos vamos a Egipto. Y Jesús crece en Egipto la mayor parte de su infancia, porque lo ves presente en la escritura hasta los 12 años en Jerusalén, cuando es presentado en el templo. Entonces, creo que al verlo de esta manera podemos entender por qué los sabios de Oriente sabían cómo, dónde y cuándo iba a nacer. Entiendo que, yo me imagino que tenían mucho tiempo esperando. O sea, estaban ahí, por eso van a Jerusalén. Y ellos creían que todo Israel estaba esperando al niño. Pero no, Herodes lo quería matar. Y bueno, la historia, la escena se me hace muy hermosa. Igual como se les aparece la estrella y la estrella los guía exactamente a donde estaba Jesús. Y creo que todo es muy especial en todo esto. Pero quiero ir un poco más allá, o sea, quiero ir avanzando en esto, porque creo que no hay mente humana, familia, capaz de acomodar tantas referencias, tiempos y profecías de tal manera que todo encaje a la perfección como lo es la escritura. O sea, las personas que niegan la Biblia muchas veces es porque ni siquiera la conocen y la han estudiado. Las personas que niegan la exactitud profética es porque ni siquiera se han tomado el tiempo de analizar cómo Dios reveló cosas que no pueden subir naturalmente a la mente de ninguna la imaginación o la mente de ninguna persona. Ahora, la otra prueba de cómo cuando Dios dice algo también es Dios quien lo realiza es el hecho de cómo María concibió a Jesús. Porque obviamente era virgen, pero estaba comprometida con José. De hecho, José la quería quería romper el compromiso, porque José creyó que María, pues, había tenido una aventurilla por ahí y quería rechazar el compromiso con María. Y un ángel se le aparece a José y le dice: no, José, ese hijo no es de nadie, es de Dios. Y necesito que tú seas el papá. Entonces no temas en tomar a María por tu mujer, porque el fruto de su vientre es el Hijo de Dios. Y te leo la escena, la otra escena, cuando el ángel se le presenta a María. Dice así Lucas 1, del 31 al 38. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Acá hay otra prueba. ¿Cuál es? Ni José ni María habían planeado un embarazo, ¿ok?
ni José ni María habían calculado la temporada, habían calculado las cosas, habían calculado todo. No, fue algo totalmente de Dios. Dios sabía dónde, Dios sabía cómo, y Dios lo único que hizo fue intervenir en el tiempo adecuado, ¿ok? Y hacer las cosas en el momento correcto y perfecto para que el Mesías llegara. Ahora, imagínate María habiendo escuchado todo esto del hijo que iba a tener. Imagínate la expectativa de este bebé. Imagínate la expectativa de decir, bueno, este es el rey. Dios le va a dar el trono de David, su padre. O sea, este es el Mesías prometido. Entiendo lo que María le dijo, el ángel le dijo a María, y entiendo tal vez la forma en la que Jesús creció. Cuando Jesús crece, Él se autoproclama el Hijo de Dios. Él se autoproclama el yo soy. De hecho, su sacrificio en la cruz fue porque Él, siendo hombre, se autoproclamó Dios. Y mira, aquí tenemos de dos sopas. O Jesús era un lunático, loco, narcisista, psicópata, o en verdad Jesús era el Mesías. Ahora, te quiero traer la prueba contundente de por qué Jesús sí era el Mesías. Porque cualquiera de nosotros que se sienta más que los demás, imagínate cualquiera de nosotros que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, ¿verdad? Ahora los tomamos de locos. Ahora que anda la apostolitis a todo lo que da, ¿verdad? Que ahora ya no hay pastores, ahora todos son apóstoles. Al rato van a ser el arcángel fulano. Bueno, ahora Jesús decía estas cosas. Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el agua viva. Y tiene tantas cosas donde Jesús o estaba loco realmente o era lo que decía ser. Y aquí está la prueba contundente para mí de que Jesús era realmente el Mesías. En la temporada de Jesús muchos se autoproclamaron Mesías, pero cuando se tenían que enfrentar a la cruz del Calvario, ahí decía, no siempre, no soy. Escucha esto, nadie muere por una mentira. Te puedes proclamar el más grande de todos, pero cuando te dicen el más grande tiene que morir en una cruz, destrozado, su cuerpo debe ser lacerado, se deben de ver sus entrañas, sus huesos, se deben torturar tanto tu rostro que seas irreconocible, debes de derramar cada gota de tu sangre si realmente eres el Mesías. Ahí los falsos decían, siempre no, oigan. Lo leíste en Daniel, el Mesías tenía 62 semanas para morir. ¿Lo leíste bien? Sí, el santo de los santos iba a ser ungido, pero después dice que el Mesías iba a morir. Y todos los que se autoproclamaron el Mesías, nadie murió en la cruz como Jesús murió. Todos los que se han autoproclamado el Hijo de Dios no han padecido como Cristo Jesús padeció, porque nadie muere y entrega todo por una mentira. Te lo voy a poner en este contexto también. Hay gente que ha especulado de que la historia de la resurrección de Jesús fue un invento de los discípulos. Que los discípulos dijeron, bueno, pues ya lo mataron, ya nos mataron al maestro, pero él dijo que iba a resucitar, pero pues ya pasaron muchos días y no ha resucitado. Te estoy planteando una escena como gente que no cree en la Biblia lo imagina, ¿no? Imagínate los 11 discípulos diciendo, pues hay que ir a robar el cuerpo, oigan. Y luego hay que ir a proclamar que Jesús realmente resucitó. Y luego hay que ir a escribir 4 evangelios donde digan que sí resucitó. Y yo creo que ahí Tomás es el que hubiera dicho, yo tengo una opinión. Que siempre el Tomás, Tomás, yo tengo una opinión. Y Pedro, porque era el líder, Pedro le dijo, ¿qué opinión tienes, Tomás? ¿Y qué beneficio vamos a tener de decir esta mentira? De ir a robarnos el cuerpo y de escribir 4 evangelios. Yo, Pedro, ¿qué beneficio vamos a tener? Y Pedro, Tomás, ¿no lo estás viendo? Vamos a padecer persecución, lo vamos a perder todo. Tú, Tomás, te van a desmembrar. Y luego Pedro, y tú, Juan, vas a morir en Patmos y a ti te van a cortar la cabeza y tú vas a morir atravesado por una lanza y tú vas a morir hervido en aceite. ¿Cuántos quieren seguirme en esta mentira? Es absurdo pensar que alguien puede entregarlo todo y dar su vida de esa forma por una mentira que ellos inventaron. No, familia, todos inventamos mentiras hasta que la renuncia, la muerte a nosotros mismos
y la entrega de todo se atraviesa en nuestro camino. Ahí es donde decimos, no, lo que dije no, ni cierto, no era yo. Pero Jesús es el Mesías no solo porque nació de una virgen, nació en Belén y nació en el tiempo que la Biblia decía. Jesús es el Mesías porque no ha habido nadie en la historia que haya padecido una muerte como la que padeció Él. Porque no ha habido una persona que haya sufrido una tortura más cruel que la que sufrió Cristo Jesús. Y estoy seguro que Jesús resucitó no solo por las pruebas contundentes, sino porque 12 locos, ahora incluidos el apóstol Pablo, no hubieran podido dar su vida como lo hicieron si no hubieran estado totalmente convencidos que Cristo murió, resucitó y volvió al cielo. Ahora, la conclusión de la sesión de hoy, familia, es esa misma. ¿Qué sabía Jesús de la eternidad? Que lo que vino a hacer a la tierra fue entregarlo todo. ¿Qué sabe Jesús porque es el único que estaba en el cielo, vino a la tierra y volvió al cielo? Nosotros todavía no, todavía estamos aquí nomás. Pero ¿qué sabe Jesús de la eternidad? ¿Qué referencia tiene Jesús de la eternidad? Que lo que vino a hacer al mundo no fue enriquecerse, no fue ser el líder más grande, no fue dirigir un ejército, no fue liberar a la gente del yugo romano. ¿Por qué vino a entregarlo todo? Y no solamente a entregarlo, vino a enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. ¿Qué sabe Jesús de la eternidad? Todo. Jesús sabe cómo funciona la eternidad. Y yo me he preguntado esto por años. Y yo siento que Dios me respondió esta semana. Le dije, ¿por qué fuiste tan valiente al padecer la cruz? ¿Por qué fuiste tan valiente al padecer la tortura? ¿Por qué soportaste con tanta fuerza la vida que tuviste siendo Dios? Porque, familia, si tú y yo tuviéramos opción, imagínate tú y yo sabiendo que con una sola instrucción vuelvo al cielo perfecto, a mandar, a tenerlo todo. ¿Cuántas veces ya ni estuviéramos aquí? Oigan, estaba leyendo el otro día en Facebook una publicación. Si yo hubiera sido Cristo, yo no hubiera muerto por ni uno de ustedes. Y yo le puse amén. ¿Sí me explico? Tú y yo no tenemos opción. ¿Qué? ¿Te identificas como europeo? Sí, ya he contado ese chiste. En muchas circunstancias no tenemos opción. En la familia donde naciste, en la ciudad donde nos quedamos atorados. Jesús tenía opción. Él podía regresar al lugar de donde vino y decir, ahí se le echan, yo sigo siendo el rey, con ustedes o sin ustedes. ¿Por qué soportó la cruz? ¿Por qué soportó el oprobio? ¿Por qué menospreció la vergüenza? Y Dios me respondió, por una sola cosa. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía el futuro. Jesús estaba viendo en el futuro que iba a llegar el día en que ya no hubiera hambre, ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni injusticia en el mundo. Él estaba viendo el futuro y porque vio el futuro, soportó su presente con fe. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que es nuestra única opción. Cuando en nuestro futuro se nos acaban las fuerzas, es porque empezamos a ver solo las circunstancias y se nos olvida ver nuestro verdadero futuro. Porque tu único futuro es la eternidad con Cristo. Es tu único futuro. Y cuando ves ese futuro, tu presente lo puedes sobrellevar con todo el gozo. Aún así, miren, Jesús sabía el costo de tener hijos. Jesús sabía el costo de tenernos a nosotros. Y te leo un verso antes de explicarte esto. Filipenses 2 del 5 al 8 dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Mira,
Estoy seguro que Jesús es Dios, no solo por lo que dice el verso, sino porque si Jesús no hubiera sido Dios, alguien más lo hubiera podido despojar. Pero se tuvo que despojar a sí mismo porque Él es dueño de todo. ¿Sí? Estoy seguro que Jesús es Dios porque nadie lo humilló. Si hubiera habido alguien más arriba que Él lo hubiera podido humillar. Pero dice, se humilló a sí mismo porque no hay nadie por encima de Él. Entonces Él se tuvo que despojar y Él se tuvo que humillar a sí mismo. Y nuestro llamado es hacer lo mismo. Humillarnos nosotros mismos y entregarnos nosotros mismos. Ahora, esta entrega, esto mismo, era el precio o el costo del sueño de Dios. Dios quería ser papá. Siempre ha sido para mí como esta idea de que Él quería hijos, Él quería una familia. Y cuando Él lanzó el plan de tener hijos, Él en su omnisciencia sabía todo lo que iba a pasar. Sabía que Adán iba a fallar, que Eva, cuidado con esa rubia porque te la estás sonsacando, que Eva lo iba a sonsacar, ¿verdad? Sabía todo. Y mira, Dios también sabía que el costo final de tener hijos era morir en la cruz. Él sabía eso. Mira, y se parece mucho a nosotros cuando alguien quiere tener hijos. Mira, te lo voy a decir con mucho cariño, pero es la mera verdad. Después de 12 años de observación, yo tengo casi 12 años de casado. Después de 12 años de observación como esposo y jefe de familia, después de 12 años de observación y de desear un bebé, después de 12 años me he dado cuenta que es una terrible idea tener hijos, oigan. O sea, los amo a todos sus hijos, pues, pero y a ustedes también. No, y hay gente que tiene 2. Deja tú, hay gente que tiene 3. Bueno, ya. Ahí te va. Si lo observas desde una perspectiva humana, es una pésima idea tener hijos. Se quedan con el 80% de tu dinero, de tu tiempo, de tu vida, de tu mente. No te dejan dormir, hay que cambiar pañales. Del 1 a los 5 años se quieren morir. O sea, yo no sé qué onda con los bebés. Por los primeros 5 años de vida, el niño se quiere matar. Sí, está en la cama, ve y se tira. Y luego le dice, eso quema, mi amor. Y la va ahí, en la lumbre. El cuchillo da, y ahí traen un cuchillo en la... O sea, ¿cómo cuidas a una criatura que por 5 años se quiere morir? Crecen, llegan a la adolescencia y ni te hablan. Se les olvida todo lo que hiciste por ellos, todos los desvelos, que tú sales y trabajas para ponerles un plato de comida en la mesa y luego todavía te dicen, ay, no hay otra cosa. Un cachetadón le hubiera dado yo. Es que no me gusta esto, mami. Les tienes todo y nunca es suficiente para ellos. Quieren el otro iPhone, el otro iPad, la otra casa, es que mi amiguita, es que los otros de allá. Nunca están satisfechos. Por eso, analizando bien la situación, qué pésima idea es tener hijos. Pero los papás no me van a dejar mentir. Todos los sacrificios valen la pena cuando ves a tus hijos felices, plenos, y que te expresan su amor de manera genuina. Mira, se te olvida todo lo que tuviste que hacer por ellos cuando va y te abraza y te dice, papi, gracias. Cuando va y te abraza y te dice, mami, te amo. Cuando va y te abraza y te dice, papá, eres el mejor de todos. No. Ahí va. Dios sabía el precio que iba a tener que pagar durante miles de años para tener hijos rebeldes, malagradecidos, que siempre se están comparando, que siempre se están quejando de lo que Él les da, que aún conociendo su amor seguimos teniendo miedo, que aún seguimos viendo el futuro sin esperanza, que aún seguimos renegando de Él. Y Él, como buen papá, dice, paciencia, paciencia.
Paciencia, porque va a llegar el día donde ellos lo entiendan todo. Paciencia, porque va a llegar el día donde estemos en la nueva creación y no va a haber hambre, ni tristeza, ni dolor, donde ellos me van a amar como yo siempre he soñado y yo los voy a poder amar a ellos como siempre he soñado. Paciencia, el futuro está asegurado. Paciencia. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo leíste bien? Jesús no es el plan de rescate solamente o el plan de emergencia. Jesús siempre fue el plan, porque Dios sabía el costo de tenerte a ti. Dice: pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Ahora, la banda puede pasar, por favor. Termino con este verso, porque el siguiente verso es contundente. Ahorita te acabo de decir que Jesús no es el plan B de rescate, de urgencia, de emergencia de Dios, diciendo: esto se salió de control. No, Dios sabía el precio, y escucha, y no escatimó el precio. ¿Sabes qué es no escatimar? Dios lo puso en balanza y dijo: vale la pena morir por ellos. Dios lo puso en balanza y dice: lo voy a hacer, lo voy a realizar. Como todo papá, cuando ya tienes a tu hijo, dices: no importa lo que tenga que hacer para que este bebé esté bien, no importa lo que tenga que hacer para que él tenga una mejor vida que yo. Ahora, cuando Dios planeó a Jesús, te voy a leer Efesios 1 del 4 al 6. Cuando Dios planeó a Jesús, también hizo este plan. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo. Mientras Dios estaba planeando a Jesús, dentro de Cristo te estaba planeando a ti. Si el nacimiento, el lugar, la temporada, la familia en Jesús es perfecto, en ti también. Dentro del plan perfecto de Dios estás tú. Y Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y sigo con la lectura. Dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Familia, y esta es la buena noticia: si el plan de Dios es perfecto, tú estás en ese plan. Si la temporada de Jesús, si el tiempo en la profecía de Cristo es perfecto, entonces tú también. Dios no se equivoca, y Dios no se equivocó contigo. Mira, hoy recupera tus fuerzas. Hoy levanta la cabeza otra vez y sobrelleva tu presente con esperanza, con fuerza y con gozo. No porque ves las circunstancias, sino porque tú también estás viendo el futuro. A través de la Biblia se nos permite ver el futuro, porque si Dios cumplió todas estas profecías en el pasado, las profecías que están por cumplirse también son reales y también se van a cumplir. Así que nuestro único destino es uno solo. Cristo es nuestro destino. El cielo es nuestro destino, porque Jesús es el único Mesías. Gloria a Dios. Ponte de pie.